Porque voy a llevar esos mayazos en el remolque y voy a recoger estas redes y voy a meterlas en la que las tengo aquí tiradas. Las voy a meter en esto porque a aceitunas iremos esta tarde, esta mañana no podemos ir. Eso voy a hacer. Mientras viene la jefa que se está haciendo las cosas de casa, voy a meter esto en las sacas que tenemos para aquí. Ay, Dios mío. Y descargo las cajas porque luego vamos a aceitunas. Vamos a echar ahí 4 mayazos encima para hacer ahí un corral. Dame calor. Pues ya fueron para allá esto y sacaron las vacas, mi cuñado y el otro. Ah, güey, se las mete, le mete ese tío todos los años las vacas allí. Cago en día, qué tío, macho. Ah, güey, el año pasado igual, tuve que llamar, casi llaman a la Guardia Civil. Ay, las costillas. Voy a coger el trípode y voy a sacar las cajas y tiramos. Bueno, las puedo llevar las cajas y también. Las cajas para que las voy a descargar. He hecho encima ese mayazo, los voy a echar encima. Los echamos aquí encima. ¿Para qué quiero descargar las cajas? Voy a meter esto en un... Esto lo voy a meter en un saco. Están tan mojadas, si no las meto a la tarde. Dame calor. Y esta tarde iremos a aceituna. Luego tengo que ir a por el aceite, que ayer no la cogí porque me dijo el tío, espérate, porque es que no tienen aceite, tiene que estar, según va saliendo del grifo del molino, tienes que ir a cogiendo. Ya no me espero, voy yo y la cojo. Y luego ya voy a hacer más adelante la mía. Dame calor. Vamos a meter el coche marcha atrás, enganchamos el remolque y luego cuando venga la Miriam que me ayuda a echar un mallazo encima. Lo puedo echar yo también solo. 3 con... Tengo que cortar luego los hierros para clavarlos ahí los hierros para hacer el corral. Y tendré que ir aquí donde esté de los hierros que me vendan unos tubos para hacer un cepo. Que se me pasa el tiempo y nunca lo hago. Que te piden por un cepo 1000 euros. Me cago en 1000 euros. Más de 1000 euros te vale un cepo. Cuando he comprado 4 hierros, me cago en 10. Lo haces con 4 hierros. O sea, aquí todo vale. Aquí toda la mano de obra vale menos la de los del campo. La nuestra mano de obra no vale dinero. Es verdad, ¿eh? Lo nuestro nunca vale dinero. Ahora, vete a cualquier sitio y compra cualquier cosa que te dicen lo que vale. Que es verdad, ¿eh? No, si pronto vas a saber lo que vale el aceite y vale todo. El campo. Pronto vas a saberlo. Ahora no sé, nunca hemos tenido valorada la mano de obra nosotros. Ni la vamos a tener, el intermediario sí. Vosotros daros cuenta, el agricultor, el ganadero, toda la vida penando, nos ponen el precio ellos, nos dan todo ellos, nosotros una miseria. No tenemos valor y ellos ganan el doble. Bueno, el triple. Ahora mismo los de las almazaras están ganando dinero a diestro y siniestro, pero a diestro y siniestro, sin compasión. ¿Y qué? No podemos hacer nada. Como dice la canción, no somos nada. Dame calor. ¿Qué quiero yo? Esto es así, yo no sé. Así todo, es que es así. Eso que no me diga a mí nadie, que vas a cualquier persona que un albañil, su mano de obra vale dinero. Todo el mundo vale dinero menos lo nuestro. Lo nuestro no vale dinero. Y somos los necesarios, nunca vale dinero. ¿Veis? Compra un tractor, ¿verdad lo que vale un tractor? Cómprate una máquina, ¿verdad lo que vale una máquina? Yo ya tengo que comprar motosierras de altura. Vas a ver lo que me van a pedir por las motosierras. Deja ver. Y las aceitunas no valen dinero, todo no vale dinero. Dame calor. Luego te viene un cacho. ¡Ay! Qué dolor tengo aquí del cuello, me ha dado un tirón antes aquí. Se me descuadringan todos los huesos. Es verdad, lo nuestro no vale dinero, ¿eh? Nada vale dinero. Y nosotros sábado, domingo, todos los días, y no vale dinero. Te llega
Es verdad, si es que este es el peor trabajo que hay. La agricultura lo peor que hay. Porque no tenemos, nadie nos valora, nunca va, nuestro trabajo nunca valió dinero. ¡Oh! Te viene cualquiera. ¡Oh! ¡Oh! Vale, cualquier cosa vale un dineral. Madre mía, cualquier cosa. Lo nuestro, nada. Oh, esto es una pena. Tener reloj y no tener cadena. Ah, si tengo que ir a buscar a la mujer, ¿sabes? No puedo hacer esto. Mucha policía. Pues vamos a llevar este mallazo. De este mallazo voy a hacerle unos corrales allí para las vileñas, para sanear. Cortaré unos hierros luego, voy a cortar hierros para clavar unos postes y así es la vida. La vida es así, larga y dura, pero la vida es así. Sabéis lo que hay. El problema es llevarlo hasta ahí, luego iré donde esté de los hierros y me vendan los tubos y hacemos el cepo. Ahí tengo hierro en el montón de chatarra que me valen para hacer los travesaños. Los puntales con eso me vale. Y unas reglas si no lo hago cuadrado. Con que entren dos vacas me vale. Hacer uno más pequeño, luego tengo el otro grande. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ahora viene la jefa y se carga aquí. No voy a quitar las cajas porque es verdad. ¿Para qué las voy a quitar si las cajas me van a hacer falta para esta tarde? Ahora te he comprado otro remolque basculante para el muchacho, para el año que viene y para la aceituna. Venga a comprarle cacharro. No es lo que esto, venga a comprar cacharro. Comprar uno de estos de 2000 kilos, porque si no, cago en hielo que pesa esto. Ni Franco en sus épocas buenas. Pues, eso sí, con la moto a buscar a la mujer, con el coche. Tiene que llamar Miriam. Miriam Ramos me tiene que llamar, está terminando. Hay un nota que ha nacido. Le eché gasoil ayer, pero queda aquí un poco más. Chacho, pues mira, menos mal que esta mañana se quitó la niebla y hemos podido ver esa vaca. Si no la veo, me echan a mí las culpas, me gano yo las culpas. Es que es rápido, ¿eh? Las culpas a mí me las echan rápido. Pues luego me han dicho que ya las habían sacado, dice que las han metido por la puerta. Dice, todos los años se las mete por la puerta. Tengo que llevar motosierra. Tengo que llevar desbrozadora. La desbrozadora no sé si arranca o no arranca. Esto hay que probarlo. Voy a quitar ahí un zarzo. Esto hay que darle caña a la desbrozadora este año. Hay una nota que ha venido. Así de gasolina. Gasolina tiene, ya tiene aquí. Se ve aquí la gasolina. Dame calor. Ay. La rota del niño que luego me puede desaparecer. Eso está, las trinchas.
Vamos a quitar un zarzal que hay allí, en la finca esa que compré nueva. Todo sea por España y por los españoles. Me despierto todos los días a las 4:30, 5 de la mañana, todos los días, ¿eh? Aunque me duerma, tengo cogida la hora. Bueno, esto es gasolina, la he echado en esta garrafa. Porque traje ayer más gasolina, he echado una poca aquí. Va, motosierra tengo que llevar, pero a lo mejor no la llevo. Porque no se puede llevar tantas herramientas, que una herramienta vale para todo. A ver si me llama por teléfono señorita Miriam Ramos Núñez. Si me ayuda a echar los mallazos esto encima. Y esta tarde vamos a hacer el cepo. Con esto hierro, tengo aquí hierro. Hay que guardar todos los hierros, siempre hay que tener un montón de chatarra. Con estos tubos, esto lo vamos a poner de pie, unas reglas atravesadas y un cacho cepo vamos a hacer. Somos 1000 manos. Siempre hay que tener un montón de chatarra. Parece que no, pero la chatarra vale. Aquí así, con esta altura vale para las avileñas. No hace falta tan alto, vamos a quedar más alto, vamos a hacer las patas más bajas. El año pasado lo iba a hacer y no lo hice. Y hice bien en no hacerlo. Porque ahora voy a comprar, que tengo unas reglas y lo vamos a hacer con unas reglas autóctonos. Una atrás, y así hago aquí arriba otro cepo. Y esto lo voy a hacer portátil también. Y va a ser más ligero para cambiarlo de fincas y tal. El de las cancillas tenía que comprar más cancillas, pero no tengo perras, así que con mallazo. Que con mallazo se hacen muy bien los corrales. Y ese mallazo es barato y fuerte y seguro. Seguro de que te vas a morir. ¿Eh? A buen día la que tenemos liada. Que está cerrado, si no íbamos para allá a comprar los hierros ahora. Vamos a hacer el plano, vamos a hacer el plano, que me ayudéis. Aquí en el suelo se hace el plano. Vamos a ver, las barras vienen de 6 metros. Si lo hacemos de 3, es corto, de 3 metros. Vamos a dibujar aquí el plano, siempre hay que hacer un plano, aunque no sepamos escribir. Vamos a ver. Hacemos de 6 metros. 6 metros. Tenemos un travesaño aquí, a 3 metros otro y otro. 3. Y otros 3. Iremos mirando que esto es muy sencillo. Estos son los planos. Los planos, la gente de campo siempre hacemos los planos en el suelo. Entonces metemos una barra aquí. Y de alto había que haberlo medido y dividir. Es que dividir es súper difícil. A ver cuánto alto tiene esta barra. Es igual, esto se hace algo, no hace falta hacer, no hay que ser muy matemático. Este es lo que va en el suelo. Pues pondremos uno para el primer hierro por aquí. Un tubo aquí. Luego esta separación a cuarta, esto se mide a cuarta, una, 2 cuartas, podemos poner otro. Aquí otro. Otras 2 cuartas, una y 2 cuartas. Y otro. Y podemos meter arriba otro, que seguro que me queda 2 cuartas. Macho, si es que tengo la mano hecha para medir, mirad. Una y 2, efectivamente, macho. Dios, entonces tengo que poner 1, 2, 3 y 4. 4 y 4, 8. Con 8 me sobra. Y así lo vamos a hacer. Y 3. Nos hacemos de 6 metros de largo. Voy a meter unas tubos, unos cuadrados. En vez de redondillo, cuadrado. Y arriba le vamos a poner otro porque arriba a veces suelen saltar las vacas. 1, 2, 3, 4. 4 tubos. 4 a 6 metros. A 4 metros también quedan bien y casi que entran 2 vacas. No sé cómo hacerlo, si de 6 metros o de 4. El que tengo allí es de 6 y no entran. Lo vamos a hacer de 4 metros. Las vacas unos 2 metros por vaca. Si hago de 4 metros y queda más reforzado. Luego le vamos a meter unos redondillos también de vez en cuando
Vas a ver qué trabajo de herrero vamos a hacer aquí esta tarde. Ni. Me voy a ahorrar 1.000 euros. 1.000 euros. ¿Qué me voy a gastar? Los 4 tubos valen baratos. De eso tengo de eso tengo de las chatarras un montón. Que me sobraron del tejado de la chabola. Hay que reciclar. La R de reciclar viene muy bien. Y luego habrá que pintarlo. Vamos a pintar de rojo comunista, hombre. No, de rojo no, que luego dicen, me fusilan. Vamos a poner de azul. De azul del cielo. Bueno, verde de autóctono también quedan bien. El color verde que es el de autóctono queda bonito. Eso vamos a hacer. Sí o sí lo voy a hacer. Porque lo necesito. 1, 2, 3, 4 bichas. 4 que me salgan a 17 euros cada barra, que me salgan a 16, 40, 50, 60 euros me va a salir el cepo. Siempre se ha dicho, autóctono, no es lo que se gana, sino lo que no se gasta. Si no comes, no gastas nada. Dame calor, Waldo, el del correo. Pues qué raro que no me tenga para acá ninguna certificación. Lleva un tiempo sin traerme ninguna castaña. No, hombre, a veces te traen también cosas buenas de correos, ¿eh? Pero es verdad, hace días que no me trae ninguna certificación. Me tiene que llegar la carta de la Junta de Extremadura. Me tiene que llegar, cualquier día. Me tiene que llegar una carta de la Junta de Extremadura certificada. Dame calor. Ay, Dios mío, las cosas que hay que ver en este mundo, ladrón. Cómo odian a estos perros a este tío. Y ese eje de la C15 lo trae para hacer un remolque, para hacer una plataforma. Pero yo qué sé, lo voy a tener que tirar para ahí, lo voy a tener que echar para la chatarra. Porque para qué voy a hacer yo ninguna plataforma ahora. Pues echarlo para la chatarra. Es que estos hierros no valen para hacer el cepo. Si no, de estos tengo muchos. Estos para postes sí, pero para hacer el cepo no vale. Es mejor una regla, un tubo. Ahora que esto queda también eterno, ¿eh? Eso queda eterno. Pasa que tiene corte, se puede herir un animal. No es que tenga mucho corte, pero el animal puede bregar. Lo suyo es tubo ganadero o regla esta así. Una reglita así fuerte. Y esto, pues esto hay que cortar aquí hierro. ¿Ves qué trato hice más bueno? Lo compré todo el hierro barato. Mira si tengo aquí. Pues no llevo cortado aquí yo hierro y poste. Y venga, poste. Igual que el mallazo. Compré un montón de mallazo. Tengo un montón de mallazo. Y he puesto todo eso por ahí de mallazo. Todo por ahí. Ahí tengo tirado mallazo. Ahí tengo tirado. Dame calor. A ver si viene mi amor. Que me ayude mi amor. Un hombre necesita siempre al lado de una mujer que es el puntal, que te aguanta cuando te duelen los huesos. Pero a la mujer siempre hay que tenerle en casa leña, aceite y un buen congelador lleno de carne. Entonces está la mujer contenta. Como tenga la mujer sin aceite y sin leña, que esté pasando frío en casa, salen las sartenes hasta por la ventana, se mueren son las mujeres. Tú tengas la mujer sin aceite, que verás, que tengan que andar con la cuchara, como decían los antiguos, que tengan que coger aceite con la cuchara para no gastar. Las mujeres tienen que tener leña en casa, aceite y buena chacina, buenas matanzas. Y ya está. Y eso sí, si eres hombre de campo. Anoche, ¿sabes lo que cené? Anoche cené chíchares con tocino, chorizo. Bueno, le metimos hasta una coliflor. Eso es potencia. Así que después, yo ni como. Me cago en día. Cuando te hace un buen cocido a mediodía, ya no cena. Me cago en día. Anoche duermes como, vamos, como un toro.
Es como están de esas sopinas, bobainas de esas, que si frituría, pues si la freidora es lo que está matando al ser humano, la freidora, luego de cuando se quema el aceite. El aceite hay que comerla lo más cruda posible. Y fritanga poca, os lo digo yo. Ayer vi a uno que es un año más chico que yo. Os lo juro por Dios que yo me quedo alucinado. Y estaba ya hecho un viejo acabado. Pero es que hasta de mentalidad viejo. Le digo, pero tío, pues si tú eres más nuevo que yo, ya está. Pobrecito, cómo está de viejo. Y es que encima está de mentalidad. Digo, me cago en Dios. Hay un tío que ha trabajado toda la vida en una oficina y trabaja en una oficina, ¿eh? Y yo que está todo el año debajo de este cielo que tenemos encima, que estoy todos los días al puro raso, lloviendo, frío, calor, chacho. Y está aquel hombrito hecho polvo allí metido en el despacho. Madre mía, dicen que la vida, que yo os lo juro, me estoy quedando sorprendido con mucha gente. Ahora que tengo 44 años y veo a mucha gente de mi edad, digo, pero ¿cómo han podido envejecer tanto? Por Dios, se le han caído los dientes. Madre mía. Y yo tengo unos dientes que roigo, vamos. Fíjate, dicen que estar al raso es que es malo, es mentira. Llevo toda la vida al raso y sin sombrero, ni gorra, ni nada. Me mojo entero todos los días mojado, todo el verano el sol. Fíjate. Pero yo creo que es porque llevo toda la vida. Entonces yo creo que como es un trabajo toda la vida al raso, no te mata el sol ni te mata la... Ay, qué pena me dio ayer este amigo mío. Madre mía, encima tiene esta mentalidad de viejo. Digo, pero tú cómo estás tan acabado ya. Ah, es que no somos ya de ayer, que ya tenemos 40 y tantos. Digo, me cago en 10, pues yo estoy hecho un toro. Un hombre cuando más fuerza tiene es de 45 años a 60. Es cuando más fuerza tiene, es como un caballo. Un caballo a partir de los 8 o 9 años cuando tiene fuerza, pues el hombre igual, cuando más fuerza tiene. Pasa que el tabaco yo sé que mata mucho y la alimentación. Eso te mata porque se alimentan mal, eso no hay que comer, me cago en todo lo mejor que se pueda. Y nunca comáis animales que estén o de estos de invernaderos, tampoco eso no. Dame calor. Pero es verdad, ayer me quedé sorprendido. Y también me quedo sorprendido que la vida está mal. A los que están en las oficinas los maltrata más la vida, ¿eh? A mí me va a maltratar los disgustos, pero me cago en 10. Pobrecito. Y encima mentalidad ya de viejo. Es que no somos de ayer, dice. Digo, pero ¿lu qué más da? Un hombre hasta los 100 y pico años que duran. Nosotros vamos a arruinar la seguridad social, no nos vamos a morir nunca. Una tórtola. Aquí vienen todos los días las tórtolas. Hay mucha tórtola aquí. Porque vienen muchos días aquí. Pero es verdad que yo supuestamente tendría que estar hecho polvo de tanta agua que me ha caído encima, de tanto de todo. Y cada vez estoy más fuerte. Me cago en 10. Y todo el verano, todo el sol en las costillas. Otra vez directo a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde para ir andando y perfectamente. Estoy bendecido por Dios. Dirá Dios, no te mueras, sigue sufriendo un poco más, porque nada me pasa que cosas malas. A ver la mujer, sí la mujer. Ahora mismo te lo hago. Tengo que hacerle aquí un favor a uno ahora mismo. Ay, las costillas. Dame calor. Pero sí, sí, la vida, yo pensaba que trataba peor a la gente de campo, pero me estoy dando cuenta que yo creo que el que está en la oficina muy encerrado, esos tienen peor cara. Claro, y me estoy dando cuenta yo, porque yo lo estoy dando cuenta con gente que conozco yo de mi edad, que me los comparo y yo me cago y están ya hechos polvo, porque si no puedes, me cago en y no vas a poder. Oye, esto, madre mía, qué pena me dio también esta ayer. Y yo que nada más he tenido que disgustos en la vida, el día que tengo una cosa buena, ni me lo voy a creer. El día que me salga una cosa bien, a la primera,
Es que me salto, me cuesta horrores. Fijaros ahora la que tengo aquí liada. Esta mañana mismo otro hombre diciéndomelo ahí hablando y dice, pero vamos a ver Jesús, si es que eso de ley, que tú lo tienes de toda la vida, que es que el único que está... Y digo, ay, ¿qué quieres? Ni de ley ni de no ley, no contesta, y a tomar por saco. Y que no, y a tomar por saco. Solo porque los otros ganaderos están ilegales. Pero si yo nunca he dicho nada, llevan ilegales toda la vida, nunca he dicho nada, ni me ha importado. O me habéis escuchado a mí, lo puedes decir a veces, digo, pues meten para aquí esto del ganado. Pero yo cumpliendo las normas de convivencia toda la vida, intentándolas cumplir. Esta mañana un hombre y un hombre de justicia, que ese es de justicia. Le voy a decir un mensaje a todos estos alcaldes de pueblo, que un pueblo jamás podrá ser una ciudad, ¿entendéis? Y una ciudad no podrá ser un pueblo. Es que aquí cualquier alcalde chino de esto de pueblo, no todos los hay que son gente, pues nada, quieren meter los pueblinos ahí con las tonterinas del turismino, quieren hacer ciudades y un pueblo jamás puede ser una ciudad, jamás. Y una ciudad es una ciudad, no puede ser tampoco un pueblo. Tú no puedes ir a una ciudad con un burro por la calle, pues ¿por qué no? Pero aquí en un pueblo tienes que ir con un burro si quieres, porque el burro es necesario para entrar a tus parcelas donde no entra la maquinaria. Que la gente dice, es que ya no se llevan los burros tienen que ser porque hay finca aquí que no entra la maquinaria. ¿Y qué es lo que entra? El burro, un caballo y tiene que ir para gestionar. El caballo está para manejar el ganado, las vacas, lo que sea, y eso es necesario y tienen que comprender que eso andan por las calles. Nada, quieren hacer de los pueblos, quieren hacer ciudades, residencias para los... Vosotros si queréis venir a un pueblo a tranquilidad, pues os vais para un cerro, para allí que no hay ni cabras ni hay nada, ponéis una tienda de campaña y estáis en tranquilidad o dormís al raso. Dame calor. Pero aquí quieren cargarse la vida rural que se tienen que dar cuenta que un pueblo es una empresa. Aquí los ciudadanos pues tienen que ir en los pueblos, pues campo, que hay que tener el campo, agricultura y ganadería. Lo que más, puede haber, claro que hay otros sectores, pero lo que más tiene que haber, agricultura y ganadería. Y tienen que respetarlo y ya está ahí. Hay normas de respeto y ya está. Que os pareciera bonito que yo le quitara el trabajo a nadie. O que cogiera yo al mi hijo, le apuntara al PER y le daba las aceitunas y todo puesto a mi nombre para estafar y defraudar a España. Pues no está, no es justo. Pues cada uno tiene lo que puede, lo que quiere, lo que llega. Y hay que comprender eso. Pues entonces los más fuertes pues acabarán con los débiles y así no es la vida. Luego es que dicen que yo soy muy recio. Yo no soy recio. Es que la injusticia, como yo he vivido tantas, pues no. Y ya está. Va que privilegio. Menos privilegio se tienen aquí algunos. Madre mía. Enchufadinos en los puestos que los han hecho. Y luego te engañan, te vienen engañando. Menudo negociazo se tienen en todo el sistema este que tenemos algunos. Gente que no ha luchado por su puesto de trabajo va a luchar por nada. Si no luchas por tu puesto de trabajo que te has metido a deo, ¿tú vas a luchar por conseguir algo? Nada, te has enseñado pues a eso, de conseguir las cosas de mala fe. Y cuando tú te enseñan a conseguir las cosas de mala fe, pues todo sale mal. ¿Cómo te va a ir una persona? Ellos, pues no. Es así, gente. La vida es así. Esta mujer tiene que hacer lavadora, esto, lo otro, todas las mañanas. ¿Y qué va a hacer? ¿Ya dejará la comida hecha? Yo habré hecho cosas, vamos, cosas. Yo adrede no he hecho nunca nada malo. Se me ha escapado una vaca, un esto, otro, vale, pues eso se ha escapado. Por eso nadie me ha denunciado. ¿A quién le he tenido yo que partir la cara que tanto dicen que soy agresivo? A los más delincuentes que van en Sierra de Gata. Eso no puede decir ninguna persona formada ha tenido problemas conmigo. O sea, te digo con gente ladrona que me han robado, con gente abusadora, que han venido a que son abusadores y ya está. Es lo único, eso lo puede decir todo el mundo. Dígalo, eso es la realidad y la verdad es así. Y eso es porque te acorralan, nadie te hace caso, no te defiende nadie, como está pasando ahora. A mí no me defiende nadie. Es que no puede venir la justicia y poner aquí orden. Bueno, es que no lo veis. Es por ley, por derecho, y me tengo que estar aguantando. Y encima te dicen los otros ganaderos. ¿Y sabes qué me dieron ayer la familia mía? Que lo que tengo que hacer era apoyarla. Le digo, entonces yo pierdo todo lo mío, ¿eh? Pero ¿cómo voy a...? Pero vamos a ver, pero yo... Vamos, pues es que esto ya... Vamos, se mueren los zagales míos de hambre. Vamos, las cosas que me dijeron, me dijo ayer uno,
Vamos, me entraron ganas de, porque estaba lejos, y me lo dice a la cara, le quito las bobas de momento. Y va, pues dame tú para acá 50 o 100.000 euros. Vamos. Pues tú qué es, pero ¿tú dónde se ha visto? Encima me ponen a mí de malo. Era la mierda todo. Dame, claro, mira qué rocío hace. Está todo mojado, mojado, mojado. Vamos, tiene que hacer cambio de... El único del pueblo que ha tenido que hacer un cambio de cultivo de una parcela. El único del pueblo. Para plantar aquí 4 árboles para autoconsumo en esta parcela. He tenido que hacer unos papeles, que los papeles me costaban dinero, pero la que me lo hizo, como yo le hago favores a ella, después me dijo que no le pagara. Me dijo, no, eso te lo regalo yo, porque le hago muchos favores también yo a ella. Pero ya te vale un perito de esto, te cobra 500 euros por el cambio de cultivo. Permiso para vallar la finca, proyectos de todo. Vamos, vamos. Y aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Y encima te van al que está legal. ¿Qué? Si estaba aquí cortando esos robles y me vino el forestal que le habían llamado porque tenía permiso. Lo que me dijo el forestal, me dice, pide permiso para todo porque, macho, a ti es cualquier cosa que te ven, nos están llamando. Pero es que lo llaman los delincuentes. Los mayores delincuentes del pueblo lo llaman. Lo llaman. Mira, cuando han llegado allí mi cuñado y esto, me han dicho, vamos a denunciar. Yo estaba arriba, me llama por teléfono y me dice, vamos a denunciarlo porque siempre. Y le he dicho, no lo denuncie. Mira, creo que ese tío va por mí. Y le he dicho, no lo denuncie, sacarle las vacas o llamarlo que venga a buscar las vacas. Pero ¿para qué lo vais a denunciar? Si es que es una tontería. Que siempre estoy quitando que no denuncien a nadie porque ¿para qué? Bueno, es que nos mete todos los años aquí las vacas, el año pasado te nos las metió. Y yo, ya, pues ese chaval está mal de la cabeza, ¿y qué queréis que hagamos? Sí, está mal de la cabeza, pero es verdad, él nunca hace, al revés nunca hace nada. Ningún tonto tira piedras para su tejado. Tonto, tonto, pero ayer ha metido las vacas, ayer o antier, y 2 días antes de las vacas metidas. Y ala. Y no, ahora mismo lo vamos a denunciar, vamos a decir, andáis molestando a la Guardia Civil. Que bastante tiene la Guardia Civil con estar controlando. Tienes que perder tus derechos para que otros, esto sí que es España. Esto es la España rural profunda. Aquí estamos 4 personas con ganado. Solamente yo estoy dentro de la ley. Y los otros 3 delincuentes quieren que yo también me vuelvan delincuente. Cuando son ellos los primeros que van a ir a denunciarme a mí, es que yo ya alucino. Que esta mañana me ha tenido este hombre ahí cuando he venido y decía, si es que se están complicando, ellos mismos van a tener un problema todo. Ya, de hecho se piensa que va a estar yo ilegal. Si me decía a mí mi hermana este verano, cuando pasó el incendio, me dijo el forestal, tú metes el ganado después del incendio porque yo tenía autorización desde el año 2020. Dice, tú tienes autorización de antes. Entonces, a los que vengan nuevos no pueden entrar porque supuestamente es así. Y me dice mi hermana, ¿para qué andas con papeles? Es que no tienes que decir nada. Es que no tienes que... Pero vamos a ver, pero ¿cómo que tengo que...? Entonces me denuncian a mí y meten 2.000 euros. Vamos, es que yo flipo. Que nosotros no tenemos ninguno nada. Bueno, pero es que vos te estás cobrando el paro, soy medio jubilado. Y yo no estoy jubilado, tengo 44 años y llevo toda la vida con el ganado. Y es lo único que he luchado por la vida, por el ganado. Y es lo único que quiero y es lo único que es mi vida. Y no voy a consentir que tres delincuentes me vengan a mí aquí a... Bastante que les dejo que cometan el ganado por todos lados y nunca he dicho nada. Ya lo he dicho muchas veces, que lo único que tenemos la gente pobre, la gente que no tenemos a nadie, es cumplir la ley. Es lo único que nos va a defender, cumplir la ley. Y eso es verdad, que ante la ley somos todos iguales. Ya pueden decir lo que digan, mentira. En un pueblo te podrán hacer lo que quieran, pero cuando esto va para adelante, ya no, los peritos estos yo a mí en la Junta de Extremadura jamás me han hecho una cosa. Y mira que yo le he dicho a los políticos de todo lo que han hecho mal. Y yo he solicitado papeles, he hecho papeles, a mí jamás en la Junta de Extremadura, ni ningún organismo oficial, ningún funcionario oficial, ni me ha discriminado, ni me ha hecho nada. Ha hecho lo que tiene que hacer su trabajo. Solamente aquí, en este pueblo. Es así. Y esto veremos cómo termina. Esto va a terminar, ¿sabes cómo va a terminar esto?
Pues va a terminar que el día que metan, que el día que me cabren bien cabreado, cojo, le saco ahí 4 fotos al ganado, llamo al Seprona o llamo a la Guardia Civil. ¿Que no quieren venir? Pues llamo al abogado y le digo, oye, llama tú porque a mí la Guardia Civil no me hace caso. Y luego va a pasar, van a meterle a los 3 o 4 una buena multa grandísima de sanidad animal, de pitos y de flauta, y después... Porque si fuera al revés, os lo digo, a mí me denuncian por todo, ¿eh? A mí es que eso está clarísimo, eso lo puede decir cualquier persona que tenga un cargo público, como a mí me llaman para todo. Y ahora mismo el muchacho autónomo que se ha hecho, ¿no? Del campo. Todas las aceitunas que ha cogido las está declarando todo declarado a su nombre. Yo, por ejemplo, este viaje que era para mí, sí, te lo he puesto yo a mi nombre, pero yo soy autónomo también. Y es que Miriam también es autónoma. Es que yo no sé, yo nunca digo nada, ni me importa. Y al muchacho le tengo que hacer yo un papel de toda la finca. Porque para esto de la trazabilidad, como que se las tengo, digamos, fruto por alimento. He hecho un contrato así de que se las cedo yo. Pues ya me gustaría a mí estar ilegal, que pudiera estar cobrando el paro, así me quito la seguridad social. Yo pago 200, casi 300 euros de seguridad social, más gestoría, igual que yo todos los autónomos. No, yo me apunto al PER ahora, que lo puedo hacer. Le pongo el ganado a otro nombre del muchacho. Y yo ya me quito mi seguridad social me la paga después el gobierno y encima voy a las quincenas. Te estás sentado 15 días de 8 de la mañana, encima te puedes ir como hacer un ricachón de mi pueblo, que en horario laboral se va bien las vacas. ¿Entendéis? Y eso también lo puedo hacer yo si quisiera, pero yo eso no lo hago porque eso es quitarle el trabajo a gente, quitarle dinero a gente, y eso es ir por un camino equivocado. Hay que ir en la vida a cumplir las normas de convivencia, y cada uno lo suyo, y ya está. Yo por lo menos, como no he tenido nunca nada, lo único que he tenido ha sido cumplir la ley, porque cada vez que he hecho una cosa sin ley me han denunciado. Chacho, mira qué niebla, no se ve nada, ¿eh? Esta mujer, mujeres, hay mujeres. Ay, pues me dice, es que te crees que las 2 lavadoras, no sé cuánto. Y no, si yo no te digo nada. Dame calor. Ay, Dios mío. Cada buen día estoy por echarlo yo solo de encima, pero es que esto ya clavé uno, ¿os acordáis? Tengo todavía la cicatriz en el brazo, ¿eh? Voy a echarlo yo encima, me cago en 10. Eso no pesa, pesar no pesa nada y manejarse a manejar bien. Voy a llevar 3, 4 tengo que llevar. Dime Miriam, me está hablando Miriam. Os dejo, voy a ir a ver a Miriam que me está llamando que la vaya a buscar.